Pumas desde el último campeonato. Empezar por no contar, a partir del campeonato, al siguiente todavía lo juega Memo Vázquez y luego se va. Listo, ese no se cuenta. Ahora sí, vamos a ver qué tenemos con los números del equipo. Y contemplar que el primero de ellos fue precisamente Joaquín del Olmo. Él estuvo, no sé si como interino, pero él estuvo ahí. Jugó 6 partidos, de los cuales pues obviamente no le fue tan bien. Mencionar también que con el tema de la efectividad va a estar peculiar, porque efectividad puede variar. De hecho, en el caso de Pumas varía muchísimo. No es un criterio tan a contemplar, pero sí es importante. ¿Y a qué me refiero? Porque muchos técnicos jugaron solo 6 partidos, algunos jugaron 4 torneos, entonces pues depende del técnico y de la cantidad de partidos el tema de la efectividad. Joaquín del Olmo, él juega 6 partidos, la jornada 1 a las 6, obtiene 7 de 18 puntos y su torneo, su participación, Pumas termina en el lugar 10 con 23 puntos y una diferencia de -5. Se preguntarán por qué le pongo el tema de la posición y todo eso en tabla y el término final, siendo que él solo jugó 6 partidos. Bueno, él fue parte importante. La otra parte importante fue Mario Carrillo. Carrillo llegó para jugar a partir de la 8. Cierta situación a mencionar de una vez. Se dan cuenta, Del Olmo jugó hasta la 6. Carrillo empieza a jugar la 8. ¿Qué pasó con la fecha 7? Y se darán cuenta que jugó de la 8 a la 15. ¿Qué pasó con la fecha 16 y la 17? Bueno, ahorita vamos para allá. Mientras tanto, Carrillo, recuerdo perfectamente que hace no mucho estaba viendo un programa donde él participa, creo que es en Picante, y bueno, pasa y ocurre que estaban muy indignados por cómo corrieron a Carrillo de Ciudad Universitaria. Vamos allá, vamos allá. Vale, no está bien que los aficionados arrojen cosas a cuerpo técnico y jugadores. Eso jamás va a estar justificado y no está bien. Vamos a empezar por ahí. Ok, ahora, ¿es justificado el tema de su enojo? Bueno, pues yo pienso que sí. Vamos a ver sus números. De 24 puntos obtuvo 7, con una efectividad del 29%. Como se darán cuenta, pues termina en el lugar 10 con 23 puntos y diferencia de -5. Ahora bien, aquí hay otro gran punto a resaltar, que él entra, ahorita vamos a ver más adelante, que es uno de los técnicos que tiene goleadas importantes recibidas para el equipo de Pumas. En este caso, bueno, también otra cosa a mencionar, que tiene una efectividad muy baja, pero aún así no tiene la peor. Y vamos para allá, pero más adelante. Ok, se va en la 15, entonces, ¿qué pasó con la fecha 7, con la 16 y con la 17? Bueno, en esas fechas de este torneo Apertura 2012 las jugó Juan Torres Servín. Servín juega visita Morelia y gana, visita Chiapas y pierde, juega con Atlanta y le gana, y esos fueron los 3 partidos de interinato. ¿Qué pasa con Servín? Con Servín pasa algo muy interesante, muy parecido a lo que ha pasado pues sí, con bastantes técnicos. Te juegan un torneo bien y al siguiente se van para abajo bien horrible. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, en el Clausura 2013 terminan en lugar 7 con 29 puntos, diferencia de +5, pero ya terminan en cuartos, eliminados por América con global de 3-1. Él tiene una efectividad del 40.5%. Esto ya es un mejor número hablando de efectividad. ¿Por qué? ¿Y qué criterio tomo? Bueno, recientemente, y si ustedes también pueden y quieren consultar en internet cuáles son las efectividades más altas en la Liga Mexicana, por ahí los primeros lugares los ocupa el Turco Mohamed, Ricardo Tuca Ferretti y el Ojitos Mesa y Miguel Herrera. Estos 4 ocupan los primeros puestos de efectividad, con un rango que va del 51% al 55% de efectividad. Hasta ahorita pues hemos visto solamente técnicos que tienen 38, 29 y 40% de efectividad, es decir, pues números todavía muy lejos de lo que son las mejores efectividades en la Liga Mexicana.
Hay un punto también a mencionar, no hemos contemplado tanto el tema de los planteles. El tema de los planteles yo creo que influye sobre todo hablando del 2015 para en adelante y ya haremos el parteaguas en su momento, perdón, año 2016. Mientras tanto, pues bueno, ¿qué ocurrió con Torres Servín? De 111 puntos obtuvo 45, efectividad del 40%. En el primer torneo le fue muy bien. Lugar 7, 29 puntos y bueno, obviamente termina eliminado por el América. Pero en el segundo torneo resulta que Torres Servín tiene la desdicha, tiene ahí la nota, hay que resaltarlo, es un dato y hay que resaltarlo y es un dato negativo, que en este caso solamente en el Apertura 2013 Pumas ganó un partido y fue al mando de Torres Servín. Así que bueno, pues estos tipos de datos negativos ahorita también se los voy a mencionar, pero bueno, sigamos con el otro. José Luis Trejo. Ok, hemos hablado de plantillas, podemos hablar también de canteranos. Pumas siempre se ha apoyado de canteranos. En este caso unos pueden ser más efectivos que otros. En su momento, no sé, se tenía a Javier Cortés, por ahí se tenía a David Cabrera, posiblemente por ahí andaba David Espinosa, si no mal recuerdo, creo que era lateral. Pero bueno, había unos buenos y otros pues por ahí que cumplían, por así decirlo. Muy bien. ¿Qué pasó entonces con José Luis Trejo? Entonces, hablando de plantillas, canteranos, y aquí está el otro punto. No son solo números, sino también cómo jugaban los equipos. En este caso, el equipo de Trejo, si lo recuerdo bien, era muy defensivo, muy estilo Tuca actualmente. Entonces, pues bueno, era ese el estilo de Trejo, si no mal recuerdo. ¿Qué pasó con Trejo? Pues la verdad es que sus números no fueron tan malos. En el primer torneo termina en el lugar 7, clasifica a liguilla con 29 puntos, diferencia de más 6. Termina eliminado por Pachuca 5-3 el global. Muchos recordarán en esa llave un golazo del Chispa Velarde, que es con el que se despide del Club Universidad por primera vez. Pero bueno, ¿qué pasó entonces con José Luis Trejo? Obviamente una, reitero, pues era su estilo de juego. Y dos, el detalle fue que empezó el siguiente torneo. Empezó con ganando a Querétaro, perdón. Luego pierde con Chivas, luego pierde con Toluca, luego pierde con Atlas, luego pierde con León. Cuatro derrotas al hilo. Eso fue lo que le costó el puesto a José Luis Trejo. Que dicho sea de paso, pues también no es como que su equipo enamorase demasiado. Pero yo creo también aquí ya mucho tenía que ver con el regreso del último campeón con Pumas en el banquillo. Guillermo Vázquez lo divido en dos porque jugó 4 torneos. Vázquez como Lilini son los técnicos, perdón, que más que más torneos han jugado con Pumas. Ok, vamos con Guillermo Vázquez. Como se darán cuenta, lo dividí en dos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con Vázquez? Llega a reiterar que Trejo se va en la jornada 5. A la jornada 6 de la apertura 2014 llega Guillermo Vázquez. ¿Cómo le fue en su regreso? Pues alcanzó a clasificar a Pumas con 24 puntos, con una diferencia de más 4. Pero en este caso, la llave termina en cuarto, se vuelve a enfrentar al América. El partido queda empate, pero ahorita no recuerdo si era por gol de visitante. Me parece que era más bien por posición en la tabla, que América elimina a Pumas. ¿Y qué pasó en su segundo torneo? Llega a rescatar el primero, bueno, entra a liguilla, que se supone que siempre es el objetivo de Pumas. Mucha gente que esté viendo este video, algunas personas que lo vean, pues dirán, ¿a poco sí? Si últimamente no entra tanto a liguilla, no es protagonista. Bueno, se supone que era la idea, ¿no? Pero ok, su segundo torneo ya no le fue tan bien. Terminó en el lugar 13 con 22 puntos y diferencia de menos 5. Entonces, bueno, ahí estuvo complicado. La verdad es que se esperaba ir de menos a más, pero en este caso se fue de más a menos, hablando del torneo Apertura 2014 con respecto al Clausura 2015. ¿Qué pasó en su segunda etapa? Y ahí sí fue donde ya se puso bueno todo esto. En su segunda etapa, bueno, no segunda etapa, segunda parte de su segunda etapa, por así decirlo, que es el Apertura 2015.
Fue el torneo donde Pumas pues terminó subcampeón contra Tigres. Terminó en primer lugar con 35 puntos. Y diferencia de más 17. ¿Qué hay con este detalle en particular? Realmente no solo fue subcampeón, también consiguió el pase a Libertadores y por supuesto el pase a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Para su siguiente torneo la verdad es que ya no le fue tan bien, terminó en el lugar 10 con 22 puntos, pero eh, esta situación pasó porque él decidió darle prioridad a la Copa Libertadores. No obstante, pues bueno, el equipo termina eliminado en penales en la ronda de cuartos de final. Y siendo así, Memo Vázquez de 186 puntos obtuvo 103 con una efectividad de 55.37. Recuerdan que les mencionaba sobre las efectividades de más altas que se tienen en la Liga MX. Bueno, pues esto, hablando estrictamente de su etapa con Pumas del periodo 2014-2015, alcanzó una buena efectividad. Si te preguntas cómo se está calculando la efectividad, bueno, se calcula con base a los puntos que tienes. Si 186 equivalen al 100%, pues haces la regla de 3 con 103 puntos, que en este caso es 55.37% de efectividad. Muy bien. Ay, aquí empieza lo verdadero triste para Pumas. Se va Sancho, creo que es su apellida, el que ahora está con Tigres. Pues esta persona que le armó el proyecto a Guillermo Vázquez. Eh, Llega Ares de Parga y llega con esta idea de es que hay que darle, Pumas tiene que regresar a la base de canteranos, sí, obviamente, pero también se le olvidó esta parte de tienes que traer refuerzos de calidad y pues no sé, dicen por ahí que se robaba el dinero, yo no sé, en fin. Llega Palencia, ¿qué pasó con Palencia? Palencia juega pues casi 3 torneos y le fue bien, pues no, es aquí donde entra el tema de ¿para qué quieres este técnicos con ADN Puma que conozcan la cantera y todo eso si la mayoría te manejan una efectividad de menos del 40%? ¿Para qué? Ok, torneo Apertura 2016. Pumas termina en lugar 6 con 27 puntos, diferencia de más 6. Y aquí empiezan también las eliminaciones tristes en liguilla. ¿Por qué? Porque sí, en teoría es buen resultado, o sea, entras a liguilla, sacas buena cantidad de puntos, la diferencia de goles está a tu favor, sí, pero te elimina Tigres en cuartos 7-2, entonces es como de eh, no sé, yo creo que ahí ya pierde mucho el mérito de haber entrado a la liguilla con pues por lo menos no en el lugar 8. No así en el Clausura 2017, donde él termina en la posición 17 con 8 puntos y diferencia de menos 9. Recordar también que yo creo que en el primer torneo le fue bien porque ya era el equipo armado de Memo Vázquez, o sea, la baja más sensible fue la de Ismael Sosa. Para este segundo torneo me parece que ya hubo más bajas. Muy probablemente por aquí ya estaría ocurriendo la baja del Picolín, la baja de Verón, la baja de Marcelo Flores, creo, no, perdón, se me confundió el Marcelo, el que jugaba de lateral por derecha. Este, la de Sosa, muy probablemente ya andaba por ahí también la baja de Britos, entonces Ares de Parga aprovechó para vender lo que pudo. El equipo termina en el lugar 17 con 8 puntos y diferencia de menos 9. Finalmente empieza el Apertura 2017, pero los resultados no le van. ¿Por qué? Porque si bien empieza ganando con Pachuca, luego pierde con Atlas, pierde con América, le gana a Lobos Buap, pierde con Tigres y pierde con Morelia. Entonces pues ya, se le acabó. De 120 puntos obtuvo 41 con una efectividad del 34.16%. Y bueno, su interino fue Sergio Egea con una efectividad del 22.22%. De 6 partidos que jugó, pues ganó uno y empató uno. Y ya. Entonces, no sé si a él... Desconozco mucho de la historia de Pumas. Desconozco mucho de esta supuesta... de estos nombres, personajes. Que no sé si Egea entre como uno de los de ADN Puma para dirección técnica. Pero si es así, bueno, pues
Yo creo que el ADN Puma es igual a poca efectividad como técnico, porque así lo están mostrando hasta ahorita los números. En fin, de 18 puntos obtuvo 4. Mencionar que estamos hablando de la apertura 2017, las primeras 6 jornadas las jugó Paco Palencia, o mejor dicho, las dirigió Paco Palencia. Las 7 a la 12 las dirige Sergio Egea y posteriormente llega David Patiño para terminar el torneo. El torneo termina con Pumas en el lugar 18 con 13 puntos y diferencia de -11. Algo a resaltar aquí del caso de Patiño, pues es que pues es un equipo que no se le armó a él o no se le desarmó a él, supongo, porque en ese momento y en esa etapa de Pumas era la constante, te desarman al equipo y te desarman al equipo, que tampoco es como que haya cambiado mucho, ¿verdad? Pero bueno, de ese torneo, Apertura 2017, un tercio lo juega Palencia, un tercio lo juega Sergio Egea y un tercio lo juega Patiño, ambos cargando respectivamente su responsabilidad de terminar con Pumas en el lugar 18. En fin, bueno. Termina entonces la apertura 2017, perdón, y empieza el clausura 2018. La verdad es que no le fue tan mal. En el clausura 2018 termina en el lugar 7 con 24 puntos y diferencia de 0. No tuvo diferencia a su favor, pero tampoco goles en contra. El problema aquí, ¿se acuerdan que les mencioné de las goleadas escandalosas que era el comienzo? Bueno, empezó esto con Palencia siendo eliminado por Tigres y ahora lo continuaba con Patiño siendo eliminado por América 6-2 en global. Entonces, pues nuevamente, tu gran campaña termina por los suelos y pisoteada por el odiado rival en cuartos con una tremenda goleada. Vale. Al siguiente torneo, pues en teoría está peculiar. ¿Por qué? Porque terminas en tercer lugar, en mejor posición, con más puntos, con una diferencia de +10 y pues se termina eliminando el América otra vez, esta vez en semifinales, con un global 7-2 y con un histórico 6-1 en el Azteca. Aquí por ahí podríamos no cargarle tanto la mano a Patiño por una simple razón, porque fueron errores muy puntuales de Saldívar y por ahí de la defensa. No intervino realmente el técnico, pero pues los números ahí se quedan y él es el técnico que perdió 7-2 contra el América y él es el técnico del histórico 6-1 del América a Pumas. De 129 puntos obtuvo 59, efectividad de 45.73, la cual pues no es tan mala, o sea, hemos visto técnicos que tienen 30, 20, entonces pues un 45 se acerca más a los números de los que hablábamos como referencia. En fin, perdón, inicia la apertura 2019, todavía lo comienza Patiño, pero pues eventualmente es cesado. Pumas empata con Veracruz 0-0, Necaxa le gana a Pumas, Pumas empata con Atlas y Pachuca le gana a Pumas. En las primeras 4 jornadas y luego de ese histórico 7-2, pues si no ganas, creo que tiene sentido que te vayas. Llega Bruno Marioni. Marioni llega a la jornada 5 del clausura 2019. ¿Qué pasa con Marioni? Pues la verdad es que Marioni no lo hizo bien. En términos generales no lo hizo bien. Eso es lo que pasa cuando contratas a un técnico que, lejos de tener experiencia, tiene ADN Pumas. Pues ahí están los resultados y ahí van más de la década de tiempo sin campeonato. Entonces, bueno, Marioni juega un torneo nada más, el cual pues termina en el lugar 15 con 17 puntos y diferencia de -7. ¿Qué ocurre aquí con Marioni? Que ahí le pongo le acoto el tema de que sí llegó a semifinales por lo menos de la Copa MX. Que, bueno, pues por ahí más adelante vamos a ver en tema de cosas meritorias, por así llamarlo. Que lo único meritorio pues es el título, pero pues algo tenemos que resaltar de algunos técnicos. Ok, Marioni llega a Copa MX. Por ahí eso pudo haberle salvado un poco si es que incluso hubiese llegado a la final o pudo haberla ganado.
pero resulta que no sé si recuerden, por un tema de indisciplina, por un tema extra cancha, donde se iba a golpear con alguien, creo, en los vestidores del estadio de los Bravos de Juárez. Pues bueno, por esta situación, por este escándalo, él termina siendo destituido. De 39 puntos posibles, obtuvo 17, con una efectividad del 43%. Esta efectividad es un poco engañosa. Yo creo que aquí está el perfecto ejemplo, porque pues sí, tienes una efectividad mejor que otros técnicos, pero terminaste tu única participación en el lugar 15 con 17 puntos. Entonces, no todo es sobre efectividad. Supongo que no todo tampoco puede ser sobre posición en la tabla. Son muchos factores, pero los números aquí están. Posterior a Marioni llega Mitchell, Luis Mitchell me parece que se llama. ¿Qué pasa con Mitchell? Pues bueno, él llega en mayo del 19 y juega la Apertura 2019 precisamente. Eh, es decir, en el torneo que se juega de, ¿qué te gusta? De julio a diciembre básicamente. No fue, de hecho, no fue su mejor torneo de Pumas, por así decirlo, en recordar que en ese entonces se jugaba con 20 equipos, me parece, 19 equipos puede ser. Entonces, una jornada se descansaba un equipo. Muy bien. Los números de Mitchell, pues en su primer torneo lo termina en el lugar 13 con 23 puntos. Si bien tiene una efectividad un poco interesante, y diferencia de +1, tiene una efectividad un poco interesante porque es una efectividad del 45.23%, pues ve dónde dejó a Pumas, lo dejó en el lugar 13, no calificó. Luego llega el Clausura 2020, que pues bueno, juega algunos partidos, vamos a ver cómo le fue. Le ganó a Pachuca, empató con Juárez, le ganó a Monterrey, empató con Santos, le ganó a San Luis, le ganó a Toluca, perdió con Morelia, perdió con Tigres, empató con América y perdió con León. Por aquí está yo creo que la cantidad de puntos que le dan esa efectividad tan alta. Pero bueno, al final el torneo se termina cancelando por tema de COVID-19. Y llegamos con Andrés Lilini. Andrés Lilini, el tema de Lilini es interesante porque en primera yo creo que tuvo una buena plantilla en el primer torneo, una plantilla decente, pero ya a partir de ahí se la fueron desmantelando. Ok, a ver, vamos a llegar ya más adelante a ese tema, pero bueno, su primer torneo termina en segundo lugar de la tabla con 32 puntos, diferencia de +12, y termina subcampeón del torneo. Su segundo torneo, termina en el lugar 15 con 18 puntos y una diferencia de -2. No sé si recordarán este torneo, es donde pues básicamente dependía de ganarle al América para calificar al repechaje y pues no le metieron gol ni al arco iris. Ok, vámonos entonces con su tercer torneo. Su tercer torneo fue el Apertura 2021. En este torneo pues termina en el lugar 11 con 21 puntos, lo cual le dio el acceso al repechaje. Y bueno, posterior a ello terminan me parece que es el torneo donde en repechaje le ganan a Toluca, en cuartos le ganan al América y en semifinales son eliminados por Atlas. El marcador de 1-1 y pasó Atlas por creo que posición en la tabla, si no mal recuerdo. En fin, su cuarto torneo termina en el lugar 11 con 22 puntos, diferencia de +3, le da acceso al repechaje y termina eliminado en repechaje por Chivas 4-1. Y es el torneo donde Pumas queda subcampeón de CONCACAF. Y finalmente su último torneo, que pues yo creo que si no hubiera jugado no tuviera una efectividad tan baja, que aún así no es tan mala, pero bueno, en su último torneo, que ya es cuando llega Dani Alves, cuando ya le traen a Toto Salvio, cuando ya le traen a Del Prete, un poco de lo que vivimos en la actualidad, salvo el caso Alves, porque ya sabemos, termina en el lugar 16 con 14 puntos y diferencia de -10. ¿Qué pasa entonces? De 255 puntos obtuvo 107 puntos, por lo tanto tiene una efectividad del 41.96%. Y posteriormente llega el que se acaba de ir, Rafael Puente Jr.
Bueno, pues los números ya ahí los tenemos. Le gana Juárez, le gana León y empata con Atlas. Y creo que son las únicas, los únicos. Gana Juárez, gana a León, empata con Atlas. Tiene que haber por ahí algún otro empate. Sí, con Xolos. Y ahí están sus 8 puntitos. De 36 posibles obtuvo 8 con una efectividad del 23.5%. Perdón, se cortó lo que nos faltaba. Desde que se fue Memo Vázquez, ¿cuáles han sido los técnicos con mayor efectividad en Pumas? El que ha tenido mayor es Memo Vázquez con 55.37%. Luego le sigue Patiño con 45.73%. Y finalmente le sigue Michel, qué curioso, ¿no? Con 45.23%. Vamos a ver, ¿qué más? Tema de logros. Vamos a ver qué pasa con el tema de logros. Yo pongo a 3 técnicos como lo más importante, los más importantes en el tema de los logros que se han intentado conseguir. Porque todo el más importante es el título y todavía no se consigue. Entonces vamos allá. Yo en tercer lugar pongo a Marioni porque llegó a la semifinal de la Copa MX y eso no pasaba con nadie más. Salvo, bueno, no investigué Copa MX, pero Marioni llegó a la semifinal y ya está en los números. Número 2 pongo a Memo Vázquez por su subcampeonato y por su participación de avanzar a Pumas hasta cuartos. En fase de grupos, si no mal recuerdo, fueron la mejor ofensiva. Pero pues bueno, se quedaron en cuartos por ese penal que falló Sosa. Y en primer lugar pongo a Andrés Lilini. ¿Por qué? Porque queda subcampeón, bueno, pierde una semifinal con Atlas y queda subcampeón de Liga de Campeones de CONCACAF con plantillas muchísimo más inferiores, diría yo, a las que utilizaron respectivamente Marioni y Memo Vázquez. Por ahí con el tema de Marioni se podría debatir. Entonces, pues bueno, ya tenemos en efectividad, ya tenemos en tema de logros quiénes fueron los peores técnicos, en donde dejaron a Pumas en las peores posiciones. Bueno, pues el primer lugar se lo lleva Palencia, dejando a Pumas en la posición 17 con 8 puntos. El segundo lugar se lo lleva Torres Servín, dejando a Pumas en posición 18 con 11 puntos. Y el tercer lugar es un compartido con Palencia, Egea y Patiño, dejando a Pumas en último lugar con 13 puntos. Estos son los números los números negativos de nuestros técnicos con ADN Puma. Ok, vamos a ver. Algunos otros puntos a destacar es que en la Apertura 2013 Torres Servín únicamente ganó un partido en todo el torneo y lo mantuvieron. Eso estuvo interesante. ¿Hay cosas positivas? Bueno, pues sí. Patiño, por ejemplo, él es quien rompe la racha en Guadalajara y en el Estadio Jalisco, hablando respectivamente del Akron y el Jalisco, de vencer a Atlas y a Chivas en sus casas luego de 30 y tantos años que no ocurría eso. Por otro lado, pues bueno, él también inaugura esta parte de los técnicos que recibieron mayores goleadas para el equipo de Pumas. En este caso, él recibe 2 por parte de América, ambos en fases eliminatorias, que por ahí se ve abultado el marcador, pero recordar que eran partidos de ida y vuelta. No así como por ejemplo con el caso de Mario Carrillo, que él pues tiene el puesto de honor por perder 5-0 contra Tigres. Palencia también le comparte por ahí por perder 7-2 en global contra Tigres, ya hablamos de Patiño. Marioni pierde 5-2 con Santos y bueno, Lilini también se comió 5-1 contra Santos. Entonces, pues bueno, estos son algunos de los números que han tenido nuestros directores técnicos, muchos de ellos ADN Puma, a lo largo de toda esta sequía que tiene el equipo desde aquel lejano 2011.